Mae West no podía vivir un solo día sin satisfacer sus deseos. Se decía que ella se acostaría con todos en el set hasta que la película estuviera terminada. No era la única. Las actrices de la antigua Hollywood eran conocidas por sus insaciables apetitos románticos, y a menudo no podían controlarlos incluso después de satisfacerlos varias veces al día. Aquí hay una lista de actrices que eran infames por dormir con casi todos. Mae West era infame por su voraz apetito por el placer, afirmando haber dormido con cientos, si no miles, de amantes a lo largo de su vida. Sentía una atracción especial por los hombres musculosos, frecuentemente rodeándose de jóvenes atletas y culturistas que satisfacían sus deseos físicos. Mae supuestamente se entregaba a actividades sexuales varias veces al día, tratando el sexo tanto como recreación como inspiración para su atrevida personalidad en pantalla. Sus aventuras en el dormitorio se volvieron legendarias, con Mae a menudo jactándose: «Nunca amé a otro hombre tanto como me amé a mí misma». Las parejas de Mae iban desde ejecutivos de estudio hasta hombres de clase trabajadora, y era conocida por tratar el sexo como una forma de arte. Su hogar se convirtió en un parque de indulgencia, con muchos de sus amantes afirmando que tenía una libido casi insaciable. Algunos informes sugieren que Mae mantenía una rotación de favoritos para asegurar que sus necesidades se satisficieran sin interrupción, consolidando su legado como una de las estrellas más sexualmente liberadas de Hollywood. Tallulah Bankhead era una mujer impulsada por deseos que nunca intentó ocultar. Conocida tanto por su voraz apetito sexual como por su agudo ingenio y talento actoral, vivió una vida que rompía barreras en cada paso. Tallulah no se disculpó por satisfacer sus urgencias carnales, alardeando abiertamente de sus muchas conquistas con tanto hombres como mujeres. Su enfoque desenfrenado hacia el sexo la convirtió en una de las figuras más notorias en Hollywood, y más allá. Sus amantes eran tan variados como numerosos, desde actores como Gary Cooper y John Emery, hasta mujeres cuyos nombres susurraban en círculos escandalosos. Los encuentros de Tallulah no eran raros ni ocasionales, eran constantes. Se dice que buscaba intimidad a diario, a veces con múltiples parejas, diciendo famosamente: «Soy tan pura como la nieve derretida». Su preferencia por experiencias desinhibidas le valió la reputación de ser una mujer que simplemente no podía o no quería resistir sus deseos. Uno de sus estándares más infames se inspiró en su supuesta aventura con John Barrymore, cuyos atributos físicos aparentemente dejaron una impresión duradera. Tallulah declaró con picardía que nunca se acostaría con un hombre que no estuviera a la altura del legendario atributo de Barrymore. Llevó este atrevido estándar a su matrimonio con el actor John Emery, cuya semejanza con Barrymore inicialmente la atrajo. Tallulah estaba tan orgullosa de sus cualidades que mostraba alegremente a su esposo dormido a los invitados de la casa, señalando su virilidad con dramatismo. Su estilo de vida no se detenía en amantes individuales. Tallulah era conocida por organizar fiestas salvajes donde las líneas entre la conversación, la coqueteo y la indulgencia se desdibujaban completamente. Amigos y colegas a menudo se sorprendían por su franqueza, pero Tallulah se deleitaba en el caos, viendo la vida y el sexo como un campo de juego para su incesante curiosidad. Su comportamiento escandaloso, junto con su negativa a conformarse, la dejó adorada por algunos y vilipendiada por otros. Tallulah Bankhead era una fuerza de la naturaleza, una mujer que abrazaba sus deseos sin vergüenza y se negaba a dejar que las normas sociales dictaran su vida. Ya fuera un encuentro fugaz o una aventura apasionada, vivía con una intensidad que la hacía inolvidable, consolidando su lugar como una de las figuras más provocativas de la historia. El atractivo sexual de Ava Gardner era tan poderoso que Frank Sinatra la describió famosamente como la mejor máquina de amor que había encontrado. Conocida por su naturaleza desinhibida, Ava era franca sobre su activa vida sexual, disfrutando frecuentemente con sus parejas, a veces varias veces al día. Una vez comentó que su pasión por la vida se expresaba mejor en el dormitorio y sus amantes, cautivados por su magnetismo, a menudo la encontraban completamente irresistible. Sus enredos románticos se extendieron mucho más allá de sus 3 matrimonios. Su unión con Mickey Rooney terminó debido a su infidelidad, mientras que su matrimonio con Artie Shaw se disolvió debido a su comportamiento controlador. Pero fue con su tercer esposo, Frank Sinatra, con quien compartió un romance que se convirtió en una leyenda. Su relación era tempestuosa, llena de ardientes discusiones, dramáticas rupturas y apasionadas reconciliaciones. Se decía que su química era tan intensa que rozaba lo destructivo, pero ninguno podía resistir la atracción de su conexión. Más allá de sus matrimonios, los presuntos amantes de Ava incluyeron a Ernest Hemingway,
quien admiraba su audacia, y al multimillonario Howard Hughes, quien la persiguió incansablemente a pesar de su falta de interés. En España, donde vivió durante la década de 1950, se enamoró del torero Luis Miguel Dominguín. Las historias de ella celebrando las corridas de toros hasta el amanecer, a menudo íntimamente con los vencedores, se convirtieron en parte de su leyenda. El abrazo sin disculpas de Eva a sus deseos la convirtió en un icono de sensualidad, dejando un legado de pasión y audacia que aún cautiva hasta el día de hoy. Marilyn Monroe. La vida sexual de Marilyn Monroe ha sido objeto de interminable fascinación y especulación, ya que su innegable belleza y encanto cautivaron a algunos de los hombres más poderosos de su época. Conocida por su capacidad de encantar con su suave voz y deslumbrante sonrisa, se dice que Marilyn mantenía un nivel intenso de intimidad en sus relaciones. Uno de los más comentados fue su supuesto romance con el presidente John F. Kennedy. Los informes sugieren que sus encuentros clandestinos estaban llenos de pasión, con Marilyn haciendo todo lo posible para que cada encuentro fuera inolvidable. Estos encuentros, a menudo envueltos en secreto, alimentaron rumores sobre su relación durante décadas. Su segundo esposo, la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, supuestamente luchaba con su alto deseo sexual y su constante necesidad de afecto físico. Se decía que Marilyn deseaba intimidad diariamente, a menudo varias veces al día, lo que se convirtió en un punto de discordia en su tumultuoso matrimonio. Tras su divorcio, la vida amorosa de Marilyn continuó acaparando titulares, con supuestos romances con sus coprotagonistas Yves Montand y Marlon Brando. Añadiendo a la complejidad de su vida amorosa, estaba su conexión con Robert F. Kennedy, lo que llevó a rumores de un triángulo amoroso involucrando a los hermanos Kennedy. Sin embargo, detrás de su legendario encanto, Marilyn a menudo expresaba un profundo anhelo de realización emocional. Sus encuentros apasionados, aunque numerosos e intensos, parecían reflejar su búsqueda de amor, seguridad y conexión en un mundo que a menudo la reducía a su atractivo físico. Lana Turner. La reputación de Lana Turner como seductora era legendaria. Sus aventuras románticas a menudo eclipsaban incluso sus dramáticas actuaciones en pantalla. Su relación con el gángster Johnny Stompanato se convirtió en uno de los romances más infames de Hollywood, alimentado por una pasión ardiente y discusiones tumultuosas. Se decía que la química sexual de la pareja era tan intensa que supuestamente se reconciliaban físicamente, incluso en medio de acaloradas peleas, con rumores que sugerían que sus encuentros eran tan frecuentes como diarios. Su volátil relación terminó trágicamente cuando la hija adolescente de Turner, Cheryl Crane, apuñaló fatalmente a Stompanato en lo que afirmó fue un acto de defensa propia, creando un escándalo que sacudió Hollywood. La historia romántica de Turner se extendió mucho más allá de Stompanato. Sus romances con actores como Tyrone Power y Fernando Lamas se caracterizaron por noches vertiginosas y audaces muestras públicas de afecto, que cautivaron a los columnistas de chismes. La belleza y el encanto de Lana la hacían irresistible, llevándola a 8 matrimonios, muchos de los cuales comenzaron con explosivas conexiones físicas, pero luego se desmoronaron debido a la agitación emocional y las diferencias personales. A pesar del drama y el desamor que parecían seguir sus relaciones, Turner se mantuvo inquebrantablemente segura de sus deseos. Ella abrazó su sexualidad como una parte definitoria de su atractivo, comentando que el amor y la pasión eran centrales en su vida. El enfoque sin disculpas de Lana Turner hacia el romance consolidó su estatus como uno de los iconos más cautivadores de Hollywood, dejando tras de sí historias de amor, escándalo y pasión ardiente. Marlene Dietrich fue tan audaz en su vida amorosa como lo fue en la pantalla, viviendo una vida definida por la sensualidad, la experimentación y una negativa a seguir la convención. Abiertamente bisexual y descaradamente promiscua, Marlene buscaba el placer con un espíritu audaz que escandalizaba y fascinaba a Hollywood. Su reputación por involucrarse en múltiples encuentros en un solo día se convirtió en legendaria, con sus amantes abarcando un deslumbrante conjunto de élites de Hollywood e intelectuales. Entre sus amantes masculinos estaban Gary Cooper, cuyo encanto rudo la cautivó, y John Gilbert, con quien compartió una química ardiente. En el otro lado del espectro estaban sus enredos románticos con mujeres, incluida la escritora Mercedes da Costa, cuyas cartas a Marlene revelaron una conexión profunda, aunque a veces tumultuosa. Sus relaciones no se limitaban a las estrellas. Ejecutivos de estudio, aristócratas e incluso figuras políticas cayeron bajo su hechizo.
Los diarios y la correspondencia de Marlene revelaron su apetito por la espontaneidad, a menudo relatando aventuras que comenzaban con una mirada y terminaban en apasionado secreto. Uno de esos relatos incluía un romance de fin de semana con un jefe de estudio, durante el cual el mundo exterior dejó de existir para ellos. Su habilidad para intuir y satisfacer los deseos de su pareja le valió la reputación de ser una amante tan hábil como aventurera. El enfoque sin disculpas de Dietrich hacia el amor y el deseo la convirtió en pionera tanto en su vida personal como profesional, consolidándola como un ícono de liberación y encanto. Para Marlene, la vida era indulgencia, y la abrazó con un fervor incomparable. Jean Harlow. Jean Harlow, la original bomba rubia de Hollywood, vivió una vida tan audaz y tentadora como su personaje en pantalla. Detrás de su radiante sonrisa y su icónica cabellera platino, había una mujer con un insaciable apetito por la emoción y la pasión. Su breve matrimonio con el productor de MGM Paul Byron, empañado por rumores de incompatibilidad sexual, llevó a Harlow a buscar satisfacción en otros lugares, entregándose a una serie de encuentros apasionados que se volvieron legendarios en los círculos de Hollywood. El encanto y la naturaleza coqueta de Harlow la convertían en un imán para admiradores, y su vida fuera de la pantalla estaba marcada por un torbellino de amoríos. Famosamente estuvo vinculada a compañeros de reparto como Clark Gable, con quien compartió una química eléctrica tanto dentro como fuera de la pantalla, y numerosos ejecutivos de estudio que no pudieron resistir su encanto. Sus aventuras románticas eran frecuentes y espontáneas, con rumores de encuentros improvisados en fiestas glamorosas de Hollywood, en los sets de filmación, e incluso durante los descansos para almorzar. El enfoque de Jean hacia el amor y la intimidad era tan juguetón como atrevido. Los amigos a menudo comentaban sobre su habilidad para convertir la seducción en una forma de arte, combinando humor con un encanto irresistible. Para Harlow, el romance era una aventura alegre, y lo afrontaba con una actitud despreocupada que dejaba una estela de admiradores cautivados a su paso. Su prematura muerte a los 26 años solo aumentó el misterio de una mujer que vivió y amó con una intensidad incomparable. Joan Crawford. Joan Crawford fue una mujer que entendía cómo convertir el deseo en poder. Surgiendo de una infancia desafiante, trabajó incansablemente para convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood. Joan no solo era conocida por su talento, su vida romántica se convirtió en una parte central de su leyenda. Se rumoreaba que tenía relaciones con algunos de los hombres y mujeres más influyentes de la industria, y estas conexiones desempeñaron un papel significativo en la formación de su carrera. Una de las relaciones más comentadas de su vida fue con Clark Gable, su frecuente compañero en pantalla. Su química no se limitaba a la gran pantalla. A pesar de que Gable estaba casado, se dice que el romance entre Joan y Clark duró años y se convirtió en el tema de intensos rumores en Hollywood. La vida personal de Joan a menudo difuminaba las líneas entre pasión y ambición. También se la vinculó con Louis B. Mayer, el jefe de MGM, quien supuestamente vio su potencial y ayudó a impulsar su carrera. Estas conexiones alimentaron la especulación de que Joan usaba sus relaciones para navegar en una industria dominada por hombres y asegurar su lugar en la cima. El apetito de Joan por el amor no se limitaba a relaciones a largo plazo. Era conocida por entregarse a breves encuentros románticos durante sus rodajes. Sus coprotagonistas a menudo hablaban de su encanto irresistible, que dejaba a muchos cautivados. También había rumores persistentes sobre las relaciones románticas de Joan con mujeres, incluidos susurros sobre su estrecho vínculo con Greta Garbo. Aunque nunca se confirmó nada, estas historias añadieron otra capa de intriga a su ya fascinante vida. Su matrimonio con Franchot Tone, un célebre actor por derecho propio, comenzó con pasión pero terminó en desilusión. Se decía que Tone luchaba con la ambición de Joan y los rumores de su infidelidad, lo que eventualmente llevó a su divorcio. Aunque su unión no duró, destacó el complicado equilibrio de Joan entre las relaciones personales y su carrera. La vida amorosa de Joan Crawford era tan audaz e implacable como su búsqueda de la fama. Su disposición a abrazar sus deseos, ya sea a través de relaciones a largo plazo o aventuras pasajeras, la hizo tanto admirada como criticada. Para algunos, era un símbolo de independencia y fortaleza. Una mujer que tomó el control de su destino en un mundo que a menudo buscó silenciarla. Barbara vivió una vida muy interesante, casi como algo que verías en una película. Tenía un fuerte deseo de enamorarse y a menudo se casaba con las personas por las que tenía sentimientos. En total, se casó 5 veces a lo largo de su vida.
Bárbara empezó a casarse muy joven, cuando tenía solo 17 años, que es demasiado joven para casarse hoy en día. Después de eso, cuando solo tenía 14 años, más o menos la edad de un estudiante de octavo grado, tuvo problemas con la policía por bailar en clubes para adultos. Ser atrapada no hizo que quisiera seguir más las reglas. En su lugar, hizo que quisiera romperlas aún más. Después de su primer matrimonio, Bárbara siguió enamorándose de diferentes personas. Se casaba, luego se divorciaba, y luego se casaba de nuevo con alguien nuevo. Pasó mucho tiempo con personas interesantes en Hollywood, como bailarines y personas que poseían ranchos. Le encantaba ir a fiestas y clubes en Hollywood. A Bárbara le gustaba hacer cosas que le daban mucha emoción, incluso cuando estas cosas no eran seguras ni saludables. Se quedaba despierta toda la noche bailando y a veces usaba drogas peligrosas como la heroína. Tristemente, estas elecciones no eran buenas para su salud. La vida de Bárbara terminó demasiado pronto. Se enfermó gravemente con una enfermedad llamada tuberculosis, que afecta los pulmones y hace que sea difícil respirar. Falleció cuando solo tenía 29 años. Aunque su vida fue corta, la gente aún la recuerda como alguien que vivió exactamente como quería, incluso si no siempre era la forma más sabia. Siguió su corazón y sus sentimientos sin importar lo que pensaran los demás. Lupe Vélez. La gente en Hollywood llamaba a Lupe la Mexican Spitfire porque tenía una personalidad muy grande, como un petardo. Era una actriz famosa que hizo muchas películas exitosas. Aunque le fue bien en su carrera de actuación, su vida personal era muy complicada con muchos altibajos. Lupe era conocida por tener muchos novios, especialmente otros famosos actores de cine. Dos de sus relaciones más conocidas fueron con Clark Gable, que era un actor muy apuesto, y Charlie Chaplin, que era famoso por hacer películas divertidas. Mucha gente pensaba que Lupe era muy encantadora y bonita, y podía caerle bien a casi cualquiera. Sin embargo, Lupe tenía un problema que complicaba sus relaciones. Se preocupaba y molestaba mucho cuando pensaba que alguien con quien salía podría gustarle otra persona. Por ejemplo, cuando escuchó que Clark Gable podría estar pasando tiempo con otra actriz llamada Marlene Dietrich, Lupe se enfureció mucho. Incluso dijo cosas malas sobre Marlene y la amenazó. Lupe también tenía problemas para llevarse bien con otras actrices. Especialmente no le gustaba otra actriz llamada Dolores del Río. Lupe solía decir cosas desagradables sobre Dolores y otras actrices con las que trabajaba. Esto hacía difícil que la gente fuera amiga de ella. Cuando Lupe tenía poco más de 30 años, comenzó a tener más problemas en su vida. La gente hablaba de que posiblemente iba a tener un bebé con alguien que estaba casado con otra persona, lo cual causó mucho problema. Lupe se sentía muy triste y sola durante este tiempo. Tristemente, la historia de Lupe tiene un final muy infeliz. Se sentía tan molesta y desesperada que tomó demasiadas pastillas para dormir a propósito, lo cual terminó con su vida. Esto nos enseña lo importante que es cuidar nuestra salud mental y hablar con alguien de confianza cuando nos sentimos muy tristes o molestos. Recuerda, si tú o alguien que conoces se siente muy triste o está pensando en hacerse daño, es muy importante decírselo a un adulto en quien confíes, como un padre, maestro o consejero. Ayuda. Marion Davies. En el viejo Hollywood, una actriz llamada Marion Davies se encontró en medio de una situación muy complicada. Dos hombres famosos y poderosos querían estar con ella al mismo tiempo, lo que la metió en serios problemas. El primer hombre era William Randolph Hearst, quien poseía muchos periódicos y era una de las personas más ricas de América. Aunque estaba casado con otra persona, se enamoró de Marion y quería estar con ella. El segundo hombre era Charlie Chaplin, un actor muy famoso que hacía películas que hacían reír a la gente. Él también tenía fuertes sentimientos por Marion. Esta situación creó lo que llamamos un triángulo amoroso, cuando más de dos personas están involucradas en una situación romántica. Piénsalo como cuando dos amigos quieren jugar con el mismo juguete en el recreo. Pero en este caso, los sentimientos eran mucho más intensos y serios porque eran adultos. El problema empeoró cuando William Hearst descubrió que Marion podría también tener sentimientos por Charlie Chaplin. Hearst se puso muy celoso y enojado. ¿Recuerdas cómo se siente cuando alguien más juega con tu mejor amigo durante el recreo? Hearst sintió algo así, pero mucho más intenso. Entonces, ocurrió algo muy triste. Otra persona en Hollywood, un director de cine llamado William Ince, murió en circunstancias misteriosas. Algunas personas pensaron que su muerte podría haber tenido algo que ver con la pelea entre Hearst y Chaplin por Marion. Dado que Hearst era tan poderoso y poseía tantos periódicos,
podía controlar lo que la gente escribía sobre la situación. Esto significaba que nadie nunca supo exactamente qué le ocurrió a William Ince. Nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nunca es bueno guardar secretos que puedan lastimar a otras personas. En segundo lugar, los celos pueden hacer que las personas hagan cosas de las que luego se arrepienten. Y finalmente, es importante ser honestos sobre nuestros sentimientos y tratar a los demás con respeto, incluso cuando estamos molestos. El misterio de lo que realmente sucedió sigue sin resolverse incluso hoy, como un rompecabezas con piezas faltantes. Los historiadores y las personas que estudian el antiguo Hollywood todavía se preguntan sobre eso y tratan de averiguar qué sucedió realmente hace todos esos años. Clara Bow. Clara Bow fue una de las primeras grandes estrellas de cine en Hollywood. La gente la llamaba la chica It, porque tenía algo especial que hacía que todos quisieran ver sus películas. Piensa en cómo algunos actores hoy en día son tan populares que todos saben quiénes son. Clara era así en los años 1920. Pero ser famosa no siempre fue fácil para Clara. Tenía a muchas personas que intentaban dañar su reputación difundiendo historias malas sobre ella. Una de estas personas era alguien que trabajaba en un periódico llamado el Coast Reporter. Esta persona estaba enojada con Clara y escribió historias terribles sobre ella que no eran verdad. Hoy en día, llamaríamos a esto acoso. Pero en ese entonces, no había tantas reglas para proteger a las personas de historias falsas en los periódicos. Clara también tenía problemas con el dinero, aunque era una gran estrella de cine. Se suponía que su padre debía ayudar a cuidar su dinero, pero no hizo un buen trabajo. Esto es como si alguien te diera una alcancía llena de dinero para ahorrar, pero en lugar de ayudarte a ahorrarlo, lo gastara sin pedirte permiso. Las cosas se pusieron aún más difíciles para Clara en 1930, cuando tuvo que ir a juicio. Alguien que solía trabajar para ella como secretaria le había robado dinero. Durante el juicio, esta persona contó más historias falsas sobre Clara para intentar meterse en menos problemas. Imagina que un amigo dijera mentiras sobre ti para evitar meterse en problemas. Eso es lo que le pasó a Clara. Todos estos problemas se volvieron demasiado para que Clara los manejara. Dejó de hacer películas cuando estaba a finales de sus 20 años, lo cual era muy joven para terminar una carrera tan exitosa. Sería como si un atleta popular tuviera que dejar su deporte mientras todavía era muy bueno en ello. La historia de Clara nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra lo dañino que puede ser propagar rumores. Pueden realmente herir los sentimientos de las personas y sus vidas. Segundo, nos recuerda que debemos tener cuidado con quién confiamos cosas importantes como el dinero. Finalmente, nos muestra que a veces las personas que parecen tenerlo todo aún pueden enfrentar desafíos realmente difíciles en sus vidas. Linda Darnell. En la década de 1940, Linda Darnell era una actriz famosa en Hollywood. Cuando comenzó a actuar, la gente la conocía por interpretar papeles muy correctos e inocentes en las películas. Es como cuando tienes una cierta reputación en la escuela, tal vez como un estudiante callado o un amigo servicial, y luego quieres cambiar cómo te ven las personas. Eso es lo que Linda quería hacer con su carrera de actuación. Linda decidió que quería interpretar diferentes tipos de roles y mostrarle a la gente que podía ser más que solo la chica buena en las películas. Esta fue una elección valiente, porque a veces, cuando las personas intentan cambiar, los demás no siempre lo aceptan. Hacer este cambio fue difícil para Linda y vino con algunos desafíos duros. Durante este tiempo, algo muy perturbador le ocurrió a Linda. La persona que se suponía debía ayudar a cuidar su dinero, como una versión adulta de un gerente de alcancía, hizo algo muy mal. Se llevó su dinero y desapareció. Sería como si hubieras ahorrado toda tu mesada durante años y luego alguien en quien confiabas para guardarla se escapara con ella. Después de que esto sucedió, Linda se sintió muy triste y comenzó a tomar decisiones que no eran buenas para su salud. Comenzó a beber alcohol para intentar sentirse mejor, pero esto solo empeoró sus problemas. A veces, cuando la gente se siente muy triste o traicionada, puede intentar mejorar en formas que no son saludables. Por eso es tan importante hablar con alguien en quien confíes cuando te sientas mal. Linda también tuvo problemas para encontrar la felicidad en el amor. Se casó 3 veces, pero ninguno de estos matrimonios funcionó. La gente comenzó a difundir historias sobre sus relaciones con otras personas famosas, lo que hizo su vida aún más difícil. Es como cuando los niños en la escuela difunden rumores. Puede realmente herir los sentimientos de alguien y hacer su vida más difícil. A medida que pasaba el tiempo, Linda tuvo menos oportunidades para actuar en películas y se volvió muy deprimida. Tristemente, su vida terminó demasiado pronto en un accidente que involucró un incendio. Tenía solo 41 años. La historia de Linda nos enseña algunas lecciones importantes. Primero, nos muestra que está bien querer cambiar y crecer, pero necesitamos asegurarnos de tener buenos sistemas de apoyo cuando lo hacemos. Segundo,
Nos recuerda lo importante que es ser cuidadosos con respecto a en quién confiamos, en cosas importantes como el dinero. Y finalmente, nos enseña que cuando nos sentimos tristes o preocupados, es mejor hablar con alguien que pueda ayudarnos, en lugar de tratar de resolver nuestros problemas solos. Elizabeth Taylor. La vida de Elizabeth Taylor fue un torbellino de romance, escándalo y un legendario apetito sexual que cautivó a Hollywood. Famosa por su impresionante belleza y presencia magnética, Elizabeth tenía un atractivo irresistible que atraía a los hombres como polillas a la llama. Fuera de la pantalla, su pasión por el amor y la intimidad física era tan infame como su talento, convirtiéndola en una de las seductoras más comentadas de Hollywood. Uno de los episodios más escandalosos de su vida fue su romance con el cantante Eddie Fisher, quien en ese momento estaba casado con su amiga cercana, la actriz Debbie Reynolds. Su ardiente romance, que se desarrolló ante la mirada pública, sacudió a Hollywood, empañando para siempre la imagen de Elizabeth como el amor de América. Fisher dejó a Reynolds por Elizabeth, pero su intensa química eventualmente se desvaneció, dejando tanto su romance como sus reputaciones en ruinas. El apetito de Elizabeth por el amor era insaciable y perseguía relaciones con una intensidad ardiente que pocos podían igualar. Se casó 7 veces, a menudo arrastrada por pasiones tan abrumadoras que eclipsaban la razón. Entre sus muchos matrimonios, destacaron sus tumultuosos matrimonios con Richard Burton. Su romance intermitente se definía por ardientes discusiones, grandes reconciliaciones y una conexión física magnética que se convirtió en leyenda. Incluso a medida que envejecía, Elizabeth nunca se apartó de sus deseos, demostrando que la pasión era una búsqueda de toda la vida. Después de su divorcio de su último esposo, Larry Fortensky, en 1996, eligió una vida de soledad, pero no sin los recuerdos de una vida amorosa tan audaz y extravagante como la mujer misma. Vivian Leigh. Vivian Leigh era una mujer de innegable atractivo, cuya belleza y encanto solo eran igualados por su insaciable apetito sexual. Era el tipo de mujer que veía lo que quería y lo tomaba, sin importar las normas sociales o quién pudiera salir lastimado en el proceso. Estuviera casada o no, Vivian perseguía sus deseos con determinación inquebrantable, seduciendo a innumerables hombres y dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y controversia. Su conquista más famosa fue Sir Laurence Olivier, un hombre en quien puso sus ojos incluso mientras ambos estaban casados con otras personas. La incansable búsqueda de Olivier por parte de Vivian comenzó después de verlo actuar en el escenario. A pesar de estar casada con el abogado Herbert Lee Holman, Vivian inició una apasionada aventura con Olivier durante unas vacaciones en Capri. La intensidad de su romance fue innegable y llevó a la disolución de ambos matrimonios. Las aventuras sexuales de Vivian se extendieron mucho más allá de Olivier. Se rumoreaba que había tenido múltiples affairs durante su matrimonio, incluidos encuentros con coprotagonistas, directores e incluso figuras políticas prominentes. Su reputación por la seducción era bien conocida en Hollywood y en el mundo del teatro británico, con susurros sobre su encanto y apetito que se difundían entre los círculos sociales. Algunas versiones sugieren que Vivian se involucraba en encuentros frecuentes y casuales, incapaz o no dispuesta a resistir sus deseos. Incluso en años posteriores, mientras luchaba contra enfermedades mentales y su salud declinaba, la vida amorosa de Vivian siguió siendo tumultuosa. Su pasión por la conexión física a menudo introducía caos en sus relaciones, añadiendo complejidad a un legado ya escandaloso. La vida de Vivian Leigh estuvo definida por su sensualidad cruda y su búsqueda implacable tanto del amor como del deseo, convirtiéndola en una de las figuras más intrigantes de la edad dorada de Hollywood, Jane Mansfield. En el mundo del viejo Hollywood, Jane Mansfield se destacó como alguien verdaderamente especial, al igual que Mae West, antes que ella. Se hizo famosa no solo por su actuación, sino por ser glamorosa y a veces impactante para la gente de su tiempo, de manera similar a como algunas celebridades modernas se hacen famosas por sus personalidades atrevidas y elecciones de estilo de vida. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en una fotografía de la que todavía se habla. En esta foto, otra actriz famosa llamada Sophia Loren le está dando a Jane lo que podríamos llamar una mirada de desaprobación, particularmente al vestido escotado de Jane. Esta única fotografía capturó mucho de cómo la gente veía a Jane como alguien que no tenía miedo de atraer la atención hacia sí misma, incluso cuando incomodaba a otros. En su vida personal, Jane era conocida por tener relaciones con muchas personas famosas.
Una de las historias más comentadas fue que podría haber tenido una relación con el presidente John F. Kennedy. Aunque esto nunca se probó, este tipo de historias hizo que la gente estuviera aún más interesada en saber sobre su vida. Quizás una de las partes más inusuales de la historia de Jane involucra su conexión con Anton LaVey, quien fundó un controvertido grupo religioso llamado la Iglesia de Satanás. Su relación era complicada y algo misteriosa. Algunas personas dicen que a Jane le gustaba burlarse de LaVey, dejando que sus amigos escucharan mientras coqueteaba con él, casi riéndose de su interés. Cuando se lo preguntaban, Jane siempre decía que esas historias no eran ciertas, pero LaVey insistía en que eran cercanos. El final de la historia de Jane es particularmente triste. Murió en un accidente de coche cuando solo tenía 34 años. Haciendo esto aún más misterioso, LaVey afirmó más tarde que había puesto una maldición sobre el novio de Jane, Sam Brody, quien también murió en el accidente. Ya fuese verdad o no, añadió otra capa de misterio a la ya fascinante historia de vida de Jane. Aunque murió joven, Jane dejó una impresión duradera en Hollywood y la cultura estadounidense. Vivió la vida exactamente como quería, sin preocuparse por lo que pensaran los demás. Su enfoque hacia la fama, siendo audaz, diferente y a veces impactante, influyó a muchas celebridades que vinieron después de ella. Hoy, podríamos pensar en ella como alguien que ayudó a abrir el camino para las celebridades que eligen vivir la vida en sus propios términos, sin importar lo que la sociedad espera de ellas.